diferencias entre Grecia y Roma. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Grecia fue el país de las ideas y Roma fue el país de las creencias. Y estas son precisamente las que más influyeron en la práctica política del imperio. En Grecia, los filósofos buscaron solución a problemas especulativos. Los romanos, al contrario, se plantearon problemas prácticos y concretos, específicamente cómo organizar al ejército, cómo construir caminos, cómo administrar las provincias, cómo expandir el territorio y cómo imponer su visión del mundo al occidente y al Medio Oriente. Esta diferencia entre la orientación teórica de los griegos y la orientación práctica de los romanos puede ser expresada antropológicamente diciendo que la vida de los griegos gira en torno a la inteligencia y los valores intelectuales, preocupados por descubrir la verdad, la justicia y el ser, mientras que los romanos hacen su vida en torno a la voluntad y a los valores prácticos. No les interesa lo que es mejor en abstracto, sino lo que es más útil y seguro en la praxis. El pensamiento griego se construye a la idea del logos, que es la razón, mientras que el pensamiento romano se construye en torno a la idea del ius, que es el derecho. El producto más refinado de la ciencia griega es la filosofía, mientras que en la ciencia en que romanos avanzaron mucho más que otros pueblos, se conoce como la jurisprudencia. Roma aparece en la historia como una sociedad campesina y simple. Una cultura campesina es por sí mismo una cultura tradicional. Eso es Roma. La sociedad romana se configura por el derecho romano, cuyo núcleo primitivo y fundamental es el mas maiarum, la costumbre de los mayores o de los antepasados. Una sociedad tradicional tiene necesariamente como institución básica a la familia tradicional, y este es el caso de Roma. El romano es ante todo miembro de una familia y a través de su familia se vincula a la sociedad. Fuera de la familia, el romano basa su vida social en un actuar moral y prejurío. Es la obligación de actuar de acuerdo con el puesto que cada quien tiene en la vida o el que en un momento determinado uno se crea en virtud de un contrato o de una promesa. La República Romana durante 5 siglos estuvo llena de guerras. Las causas de esta o aquella guerra son distintas. En algunas Roma ataca a otros pueblos, en otras es atacada. Pero la guerra siempre será una realidad en la historia de Roma. La sociología nos enseña que el grupo humano aumenta su densidad social e integración ante la presencia de enemigos externos. Hay que añadir que en el caso de Roma su historia bélica es definidamente triunfal, lo cual no excluye derrotas. De modo que cualquier página de Tito Livio resulta una exaltación de virtudes militares romanas. No fue así en la historia de Atenas ni en Esparta. La secuencia triunfal de cada una de estas polis nunca duró varios siglos. Consecuentemente, encontramos en el romano una altísima valoración de su sociedad y un arraigado orgullo de su pertenencia a Roma. El sentimiento de la comunidad es un signo distintivo de la cultura romana. El romano tiene un agudo sentido de la acción colectiva. Catón el Viejo nos dice que el pueblo romano conquistó Italia. El grupo se siente protagonista de la historia frente a la importancia que toman los hombres en la cultura helénica. Ese tremendo respeto de los romanos por la tradición se pone de manifiesto paradójicamente cuando unos reformadores pretenden modificar las instituciones.
Cuando los innovadores consiguen la adhesión a sus proyectos, los presentan como la restauración a una ley o costumbre olvidada. Cuando Augusto implantó el principado, aunque de hecho entierra la república, se presenta como el restaurador de la libertad de la república y procura que las instituciones republicanas, aunque vacías de contenido, tengan una apariencia de funcionamiento. El proyecto de acción que mira al futuro se concibe en coherencia con lo que se sabe y siente del pasado. La tradición es base imprescindible para la acción del pueblo romano. La vida política exige ante todo la conciencia y el sentimiento de poder, de dominio, de mando y al mismo tiempo la ordenación de la vida social como un contenido de mandato. El poder se convierte en el elemento formal de la política. Sin poder no existe la política. El orden, por otro lado, es el elemento material de la política. Pues bien, no solo podemos descubrir estos dos elementos en la cultura romana, sino que tienen tal intensidad que definen dicha cultura. Y los encontramos en dos palabras, el ius y el imperio. ¿Qué es el ius? Toda sociedad con cierto grado de desarrollo necesita de aquellas pautas importantes para su funcionamiento y requiere que éstas sean aseguradas añadiéndoles un carácter vinculante y coactivo, es decir, con una sanción al que no lo cumpla. Esto es el derecho en su sentido más básico. El derecho, pues, es una institución presente en toda sociedad civilizada, pero en ninguna de la antigüedad adquirió el desarrollo que encontramos en Roma. El derecho romano tiene algo muy, pero muy singular que lo distingue de los sistemas jurídicos orientales o griegos. Es la relación del derecho con la voluntad del dominio. El objeto inmediato del derecho romano es definir ámbitos de actuaciones del civis, sus derechos, en los que éste puede ejercer con seguridad su voluntad de dominio, que es en realidad una expresión del egoísmo. Los romanos eran egoístas. Grecia tenía al nomos y Roma tenía al ius. Mientras que nomos recibía su sentido de la dique, expresión de orden cósmico, el ius es una instancia inmanente a la sociedad romana, tiene su razón de ser en la realidad misma que regula. Se trata de que el romano puede ejercer su señorío y su voluntad respecto a una realidad, familia, cosas, posesiones, de la manera más conveniente. El ius romano busca la utilidad y se separa de la idea de la justicia. El romano no concibe el derecho al servicio de un ideal de justicia. Así puede escribir Cicerón que el derecho llevado a su extremo puede equivaler a una injusticia extrema. Summum ius summa iniuria. Esto sería increíble para un griego, y lo es también para Cicerón, que lo escribe como crítica, pues él defiende un concepto del ius ligado a la justicia. Pero Cicerón es un romano formado por griegos. El ius nace como derecho de la ciudad o los quirites. Es el ius civile que todos conocemos. Aumenta la población extranjera en Roma y aumentan los asuntos que resolver. Y esto no lo resolvía el ius civile. A mediados del siglo III se crea el pretor peregrino, encargado de solventar litigios entre los que no eran romanos. Como no podía aplicar el derecho de los quirites, sentencia los casos ateniéndose a lo que creía que era más justo. Se desarrolla así un derecho poco formal, basado en ideas vigentes de lo que era honesto y justo, pero desligado totalmente de las instituciones del derecho romano. Así nace un concepto jurídico de enorme alcance. El ius gentum terminó influyendo en el ius civil. Y es así que encontramos que la diferencia entre los griegos y los romanos para la teoría política
es que los griegos se basaban en principios y en ideales subjetivos. Los romanos eran más prácticos. Los romanos basaron su ius y toda su política en lo que es la dominación y el poder. Y esto los convierte en los filósofos teóricos de lo práctico. A Grecia la estudias a través de sus sabios, a Roma la estudias a través de su historia.